Programa informativo de Producción Nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables, es apto para niños, niñas y adolescentes. En vivo, desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero Televen. ¿Cómo están? Muy buen día, amigos. Buen amanecer para todos ustedes. Iniciamos pues un nuevo recorrido informativo, una nueva jornada de trabajo. Culminó ayer un nuevo mes, la apertura de otro y con una agenda de verdad que muy cargada de informaciones y con muchísima variedad. Hay informaciones de todo tipo, hay informaciones lamentables que ofrecer de sucesos, hay informaciones que tienen que ver con la actividad legislativa, también con la actividad judicial, como por ejemplo el rechazo del Tribunal Supremo de Justicia a la reforma de la ley del Banco Central de Venezuela. En fin, hay otras informaciones que tienen que ver con el sistema eléctrico nacional. Hay unos reportajes allí que dan cuenta de una serie de deficiencias que se están marcando desde hace ya muchísimo tiempo. Hay otras informaciones también pues, que tienen que ver con el acontecer diario y cotidiano, que iremos pues presentando a todos ustedes con su respectiva descripción. Bueno, en cuanto a sucesos, hay tres hechos lamentables se registraron en la región andina. La muerte de un presbítero que se ejercitaba en un parque de San Cristóbal, las investigaciones están en desarrollo, fue apuñaleado. La muerte, al parecer por asfixia mecánica, del hijo del exgobernador del estado Táchira, Sergio Omar Calderón, a quien le apodan el cura. Las investigaciones también están en marcha. Y anoche, pues la muerte lo registraba en su Twitter el diputado Otbel Roa del oficialismo del alcalde del municipio La Ceiba, Marco Tulio Carrillo. Fue acribillado a balazos, dispararon desde un automóvil en marcha. Las investigaciones están desarrollándose y el Ministerio Público ya pues ha ordenado en ese sentido pues a dos fiscales, creo, para que estén al tanto de lo que ha ocurrido. Es decir que fue un día manchado por la desgracia, en este caso, esto ocurrió en la región andina, tanto en Táchira como en Trujillo, ¿no? Una situación de verdad muy, muy lamentable. También se presentó un hecho de sucesos, pero esta vez en Puerto Cabello, con la explosión, al parecer, de un cañón de un buque de la Armada venezolana que dejó el saldo de un muerto y heridos, entre ellos algunos oficiales, ¿no? Así que bueno, es una descripción muy lamentable la que hay que ubicar en esta apertura de esta primera misión del noticiero de Televen. Por lo demás, hoy, 1 de abril, que comienza un nuevo mes, como decíamos, es el primer tranco del aumento de los pasajes del transporte público, es decir, a partir de hoy se tendrá que pagar 35 bolívares, aun cuando por allí hay algunas denuncias que ya algunas personas, algunos autobuseros, en fin, no hay precisión clara en ese sentido, están cobrando incluso por encima de esa tarifa establecida de 35 bolívares. Y hay otras notas pues, que iremos a todos ustedes presentando. También la información internacional destaca en esta primera emisión del noticiero de Televen. Bueno, vayamos a los detalles, vayamos ahora a precisar algunas cosas que están en nuestra portada que luego, como dije, desarrollaremos para todos ustedes. En primer lugar, abrimos con nota de sucesos. Muerto y 4 heridos deja explosión en base naval de Puerto Cabello. Tenemos que el aumento del pasaje se oficializa a partir de hoy, 35 bolívares, son 3 trancos, luego vendrá en el mes de agosto y probablemente en el mes de septiembre. La noticia de sucesos de la muerte del presbítero, cadáver del presbítero fue encontrado en un parque de San Cristóbal. En la información internacional, la justicia belga aprueba la extradición de Salah Abdeslam a Francia, el único de los terroristas ubicados, detenido y al parecer vivo, ¿no?, de los que participaron en el atentado en Francia. También tenemos otras informaciones internacionales como la crisis política en Colombia. En el segmento de entrevistas estaremos conversando con el director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Caracas, Víctor Maldonado, y cerramos siempre en nuestro corolario el segmento de arte y espectáculos. Eva Longoria se reúne con el Papa
Francisco. Por cierto, hablando del Papa Francisco, ayer también en la instancia legislativa venezolana, en la Asamblea Nacional, hubo convergencia sorprendente. Algunos dicen que es solo formal, pero hubo convergencia entre la oposición y el gobierno, dándole aval, dándole respaldo pues, a esa exhortación que hizo recientemente el día domingo de resurrección al Papa Francisco para que las partes en conflicto en Venezuela pues, puedan entenderse, ¿no? Entonces, por unanimidad, le dieron apoyo a esa exhortación, repito, que hizo el máximo jerarca de la Iglesia Católica Mundial. Bueno, pero de todas maneras, a la par de ello, está en ciernes otro debate y probablemente otro pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia, de su sala constitucional, sobre la ley de amnistía aprobada, que por cierto hay que revisar con cuidado porque se hicieron algunas depuraciones, se ordenaron algunas cosas y el proyecto original no es el que se aprobó finalmente, pero no obstante es muy probable que la Sala Constitucional se pronuncie en ese sentido, como también con lo que allí en ciernes está, como es una aprobación de la reforma de la ley del Tribunal Supremo de Justicia. Como ven, mucha información que se va a complementar de inmediato. Se van a sumar esos titulares tan importantes de la prensa nacional, de la prensa regional, el informe de los corresponsales, la información del tiempo y la información del tránsito. Luzmila y Ricardo, de inmediato con ustedes. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Mira, Carlos, buenos días. Bueno, aquí impactado con tantas cosas, ¿no? Oye, sí, qué manera de cerrar la semana, la verdad que con noticias muy lamentables, ¿no? No, y las notas de sucesos ¿Sí? y todas estas cosas que no formaban parte, bueno, ciertamente desde hace muchos años sí, lamentablemente, hay que decirlo, pero que en el pasado no formaban parte de la agenda del venezolano, muertes, probable sicariato, el asesinato vil de personas, de sacerdotes, una cosa terrible, ¿no? Mira, sí, evidentemente, Carlos, los mecanismos que tratan de implementarse para combatir lo que es la delincuencia lampa no están dando los resultados. Eso lo vemos a diario con estos hechos tan terribles, este dolor que tiene que arrastrar las familias venezolanas. Pareciera de verdad que estamos en una situación en donde nos toca el turno a diferentes familias un día a la vez, sin mayor esperanza. Y creo que ese escenario tiene que cambiar de alguna manera. Tienen que tomarse medidas verdaderamente efectivas para tratar de combatir este auge de la delincuencia que está llegando ya a niveles, mira, insospechados, ¿no? Es un lugar común, pero es muy cierto eso que dicen, que todos tenemos una persona cercana a la que ha sido víctima de Lampa o que se ha visto involucrada pues, en una situación tan lamentable como de estos asesinatos que ocurrieron el día de ayer. Precisamente estábamos revisando la información del Ministerio Público sobre el caso del alcalde del municipio de La Ceiba, que está en el estado Trujillo, y fueron comisionados los fiscales 35 nacional y 3 de esa jurisdicción. El hecho ocurrió la noche de ayer, jueves 31 de marzo, cuando el burgomaestre fue sorprendido por varios hombres a las afueras de su casa, ubicada en la misma localidad, donde le dispararon en repetidas oportunidades. Otro hecho lamentable que tenemos que mencionar el día de hoy, pues es la muerte del presbítero Darwin Zambrano. Aquí tenemos en nuestras manos precisamente un comunicado de la diócesis de San Cristóbal. Ellos cumplen con el doloroso deber de comunicar la trágica muerte de uno de sus sacerdotes, Darwin Antonio Zambrano Gámez. Esto, según informaciones, el deceso habría tenido lugar en la noche de este 30 de marzo de 2016. Allí lo tienen ustedes en pantalla el comunicado. Sus restos fueron encontrados en un parque de la ciudad de San Cristóbal en horas de la mañana del 31 de marzo y mostraba señales de violencia con heridas de arma blanca. Se desconocen hasta este momento los motivos por los cuales habría sido asesinado. No, y todo es terrible. Y cuando conversábamos aquí antes de comenzar el programa, lo que aparece en redes sociales, el AMPA colocando toque de queda en diferentes barrios populares de la capital de la República y en otros lugares del país. Eso ya había ocurrido en Maracay. Ahora está ocurriendo o ha ocurrido circunstancial o coyunturalmente, pero también en Caracas. Entonces, imagínate, una situación absolutamente desordenada, ¿no? Y descontrolada. Descontrolada, sí. Bueno,
Vamos, amigos, a revisar otras informaciones. Algunas de ellas ya se las hemos comentado, pero vamos a ir al detalle con otras. Vamos a revisar la portada del semanario Quinto Día. Ellos abren su titular principal con información de la Fiscalía General de la República, que está denunciando corrupción policial. La acción del Ministerio Público fue rápida y efectiva en el caso de Tumeremo. Esto lo dijo la doctora Luisa Ortega Díaz, titular de este despacho. Golpe no, revocatorio sí. La encuesta del IVAD reveló los resultados de la muestra que concluyó el 7 de marzo. La mayoría cree que cualquier salida debe ser constitucional. ¿Cómo perciben a las Fuerzas Armadas y al Tribunal Supremo de Justicia, además de la gestión del presidente Maduro y de la Asamblea Nacional? Lamentable accidente en ejercicio militar. 2 cadetes fallecieron y hay más de 100 intoxicados. El ministro Padrino López ofreció apoyo en nombre del presidente Maduro y el suyo a los familiares. La gráfica principal está dedicada a Monseñor Roberto Líquer, arzobispo de Coro. Sufrió una caída que le ocasionó una lesión en el cerebro. Fue intervenido en la ciudad de Maracaibo por la presencia de un coágulo y horas después el reconocido sacerdote envió un mensaje para anunciar su recuperación, que aquí celebramos. Pa'lante, Monseñor, es el titular del diario Quinto Día con relación a esta nota. Seguimos revisando otras informaciones que están contenidas en esta portada. ¿Por qué mataron al jefe de guardacostas en Punto Fijo? Presenta el semanario Quinto Día una crónica especial desde Paraguaná. Relata lo sucedido. En el año 2015 asignaron a 9 funcionarios en la península. Transferencias sospechosas desde Venezuela a paraísos fiscales, investiga Estados Unidos. Son 6 los detenidos preferidos que están en la mira. Y finalizamos con esta otra nota que destaca en esta portada. Premian a Raúl Gorrín en España. El presidente de Globovisión lo recibirá de la Organización de Periodistas Iberoamericanos en el mes de mayo y el premio es como personalidad iberoamericana del año. Bueno, vamos a revisar a continuación la portada del diario 2001. En este caso, pues, están enfocados en lo que es el tema de salud y la disponibilidad o la poca disponibilidad, mejor dicho, de medicamentos. Afectados claman por remedios. Un gentío acudió a la concentración de la Fundación Codevida para sensibilizar sobre la falta de fármacos. Reiteran al gobierno la petición de declarar la crisis humanitaria por los altos niveles de escasez, que en el caso de las medicinas ronda 90%, según el diputado de la Mesa de la Unidad, José Manuel Olivares. Otras informaciones que están destacadas para el día de hoy nos dicen que el Papa obró el milagro y por unanimidad la Mesa de la Unidad y el PSUV acordaron apoyar el exhorto al diálogo y también se menciona que el Tribunal Supremo de Justicia repite la dosis y avala estirón al decreto de emergencia. El impuesto sobre la renta es noticia al día de hoy. Como ustedes saben, pues ayer cerró el lapso establecido cada año para la declaración de este impuesto y el titular nos dice: corredera de última hora por el impuesto sobre la renta. Contribuyentes denunciaron problemas en la página del CENIAT para hacer el trámite electrónicamente. Ante la dificultad, abarrotaron las 92 oficinas del ente recaudador, las cuales estuvieron abiertas hasta la medianoche. Más de uno solicitó prorrogar el lapso, pero al cierre de esta edición el superintendente Cabello se mantenía firme con el tope hasta el 31 de marzo. Entendemos que, por ejemplo, en la sede principal de el CENIAT, acá en Mata de Coco, pues las colas eran importantes en horas de la noche de ayer, la gente tratando de culminar pues su proceso de declaración de impuestos. Bueno, son las consecuencias de dejar para última hora. Sí, señor. Ciertas cosas, ¿no? Sí, señor. Porque hubo bastante tiempo. Como sí, una información también que destaca el diario 2001, pues este lamentable suceso que les comentábamos en un principio, el asesinato de 8 disparos del alcalde Tulio Carrillo. La máxima autoridad de la Ceiba en Trujillo fue emboscado por hombres armados que le dispararon hasta en la cabeza.
Vamos a revisar ahora, amigos, la portada del diario El Nacional. El gobierno no cobra 40% de la electricidad que genera. Ese es el titular principal que nos trae este diario el día de hoy. Vamos a revisar el sumario del mismo. Mientras 3 millones de hogares carecen de medidores o no les funcionan, 6,5 millones de suscriptores residenciales que sí los poseen cargan con el peso de las tarifas y son los únicos multados por extralimitarse en el consumo. En la Misión Vivienda pagan 50 bolívares en promedio. La segunda información que destaca en esta portada está acompañada de una gran gráfica, ustedes la pueden ver allí ya en pantalla. No encontrar medicinas es un disparo a la cabeza. Pacientes con enfermedades crónicas, deudos y dolientes se concentraron en la Plaza Francia de Altamira, convocados por la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y a la Vida para exigir al gobierno que tome medidas que regularicen el suministro de medicinas que son imprescindibles para mantenerse vivos. Señala también en otra parte de esta misma nota que el Ejecutivo Nacional habría elaborado sin consulta la lista de fármacos prioritarios. Tema de alimentación presente en esta portada, en la parte inferior del diario, lo vamos a reseñar. Leche, huevos y caraotas fuera del menú nacional. Un estudio de la Universidad Central de Venezuela determinó que solo 42,97% de la población compra lácteos, 34,65% adquiere huevos y 22,85% legumbres. Frutas, salsas, embutidos, hortalizas, tubérculos y bebidas se convirtieron en un lujo que solo 30% puede darse. Precisamente con relación al tema de la alimentación, abajo vemos otra nota: abastos bicentenarios en protesta. Trabajadores exigieron que el gobierno ponga fin a la incertidumbre laboral. Denunciaron que no hay claridad sobre el futuro de la empresa y afirmaron que con el anuncio de la reestructuración han cerrado tiendas, les han retenido el sueldo y a otros les han ofrecido una cajita feliz. Bueno, tenemos a continuación la portada del diario Vea. Vamos a revisar declaraciones del presidente de la República, Nicolás Maduro, en torno a este tema. Venezuela rumbo a ser una potencia pesquera. Esta es la noticia más destacada para el día de hoy. Así lo expresó el presidente Nicolás Maduro desde el estado Vargas, donde recibió el buque atunero Gran Roque, que llegó con atún fresco para el pueblo venezolano. También gobierno extiende apoyo a presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, ante golpe. Esto lo mencionaba el día de ayer la canciller de la República, Delcy Rodríguez. Y también leemos en el cintillo superior: lanzan ofensiva comunicacional contra ley de amnistía. El vicepresidente de Agitación y Propaganda del Partido Socialista Unido de Venezuela, Ernesto Villegas, informó que las brigadas comunicacionales tomarán la calle para ir en contra de la ley de amnistía. Vamos ahora a revisar, amigos, la portada del diario Últimas Noticias. Expertos desmenuzan la ley de amnistía. La ley aprobada por la Asamblea fue debatida por diputados, juristas y víctimas. La discusión generó puntos encontrados. Pedro Carreño, 2 puntos. Está viciada de inconstitucionalidad. Por otra parte, el diputado de la Asamblea Nacional, en este caso de la Mesa de la Unidad Democrática, Edgar Zambrano, dijo que la norma no promueve la impunidad. Opiniones encontradas. Entonces, unanimidad en favor del diálogo y la paz. También es actividad parlamentaria, porque el día de ayer los diputados tanto de la bancada del PSV como de la Mesa de la Unidad aprobaron este texto donde se analizó el exhorto del Papa Francisco. Enviarán el mismo al Vaticano, a la Iglesia y a los poderes públicos. Llegaron 1.400 toneladas de atún. El presidente de la República aprobó recursos para la adquisición de nuevos buques y para crear el complejo pesquero Varadero Caribe. Bueno, tenemos a continuación la portada del diario El Universal. Ellos pues tienen como información destacada lo que tiene que ver con el tema electoral. Se menciona entonces que para los próximos procesos electorales el CNE designa a 1,2 millones de testigos. El Consejo Nacional Electoral realizó este jueves la selección automatizada de 1.235.232 electores, quienes serán los integrantes de juntas y mesas electorales para este año
2016. Es entonces conveniente pues revisar su estatus, si usted es votante, revisar su estatus en la página del Consejo Nacional Electoral para saber si usted ha sido electo como testigo de mesa. Vamos a revisar entonces otras informaciones también presentes en el Universal. Bono de alimentación debe ser financiado con tributos. Esta es la opinión del Partido Socialista Unido de Venezuela. Los diputados oficialistas piden revisar el impacto económico. No está claro aún de dónde provendrán los recursos que le darán sostenibilidad económica y presupuestaria a los compromisos derivados de la ley de bono de alimentación y medicamentos para jubilados y pensionados, aprobado por la oposición en la Asamblea Nacional, tal como advierten los parlamentarios afectos al gobierno. Nuevo pasaje mínimo vigente en Caracas. Esto a partir de hoy viernes. Entra en vigencia la nueva tarifa del transporte público. Son 35 bolívares el precio estimado y está autorizada por los Ministerios de Transporte Terrestre y Obras Públicas, además de Relaciones Interiores, Justicia y Paz y Comercio, según la Gaceta Oficial del pasado 17 de marzo. Vamos ahora con la portada de El Mundo, Economía y Negocios. ¿Qué nos dice? Sector exportador espera por anuncios sobre financiamiento. Arnoldo García, representante del motor en el Consejo de Economía, explica los alcances de definir una nueva cartera crediticia para esta área. Los amantes de las series de superhéroes, bueno, hay una interesante noticia acá, porque Flash y Supergirl se unen en la televisión. El esperado episodio en conjunto de las dos series fue bien recibido por los críticos. Bueno, vamos a revisar también información deportiva para el día de hoy con el diario Meridiano. Buen remate de Carlos Carrasco es la noticia más destacada. El derecho de los indios de Cleveland tuvo un vigoroso cierre de pretemporada al permitir una carrera de 6.2 innings. Y la noticia que pues no deja de estar presente en los diarios para el día de hoy también tiene que ver con la Federación Venezolana de Fútbol, el destino de la Vinotinto, y el titular dice así: tiempo de decisiones tras la salida de común acuerdo de Noel San Vicente del cargo. Desde la dirección técnica de la Vinotinto, la Federación busca su reemplazo. Rafael Dudamel sigue siendo favorito, pero Eduardo Zaragoza entró en contienda. ¿Por quién te inclinas tú? Bueno, los dos. ¿Qué dice nuestra coordinadora? No sé. Pero me dejó loco. Mira, no podemos comentar. No podemos comentar, pero cualquiera de los dos seguramente va a hacer un buen papel. Hasta ahora, Dudamel señaló que no ha hablado con nadie. Que aún no ha tenido ninguna reunión con la Federación Venezolana de Fútbol. En todo caso, bueno, ya se verá cuál será la decisión. Nos vamos al corte, querida coordinadora. Ya venimos. Bueno, comenzamos nuestra información regional con el estado Miranda. En este caso, pues revisamos el diario La Región. Alarma por descenso vertiginoso del Gurio en los últimos 7 días. Para finales de mes, Venezuela podría padecer de sequía del embalse. Dos notas nos trae la mañana que circula en el estado Falcón. La primera de ellas, Colegio Nacional de Periodistas denunció ante el Tribunal Supremo de Justicia la Corporación Maneiro. El presidente del organismo gremial, Tinedo Guía, indicó que como representante del gremio el objetivo es defender los derechos de los ciudadanos en los que se refiere a estar informados de manera oportuna y verazmente. Y también se señala que la gobernadora de la entidad presentó el balance de 15 años de gobierno. Bueno, muy triste esta información que trae el tiempo del estado Anzoátegui, porque sin duda alguna pues afecta a la gran mayoría de los venezolanos. Un estudio reveló que 87% del país no cubre gastos de alimentos. La mayoría de las personas que antes eran clase media ahora se han visto sumamente desmejoradas. Diario Caribazo del estado Nueva Esparta nos dice que en esta entidad están evaluando los alcances de la sala situacional del agua. Tenemos información también que reposa en la portada del diario Notitarde, tiene que ver con la actuación parlamentaria. Gran Polo Patriótico y MUD coincidieron en fomentar el diálogo. El sumo pontífice hizo salir humo blanco de la Asamblea Nacional.
Portada del diario El Clarín. Aragua dará impulso a medicinas. El gobernador de la entidad se reunió en Maracay con el Grupo Farma, empresa dedicada a la producción de medicinas, a fin de lograr sustituir las importaciones y desarrollar productos hechos en el país y suplir de esa manera medicamentos en el mercado nacional. El informador que circula en Lara pues nos trae también el tema del vital líquido del agua. Emergencia en Guri somete al país a más racionamiento. Vamos con Notidiario. Circula en el estado del Tamacuro, Monagas y también en Bolívar. Titular principal, culminación de viviendas, exigen habitantes de La Victoria, y se señala también una protesta por parte de estudiantes de la UNESCO. Ellos trancaron la vía, exigen mejoras en el transporte interno de la Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre. Bueno, vamos a complementar toda esta información de carácter regional, pero en esta oportunidad en la voz de nuestros corresponsales. Para ello hacemos un contacto en directo con las regiones. Buenos días, hacemos este contacto desde el estado de Anzoátegui para informarles que autoridades en materia hídrica en la entidad señalaron que están realizando mantenimientos preventivos y correctivos para solventar la situación del suministro de servicio de agua potable en algunos sectores donde se han registrado fallas durante los últimos días. Los habitantes del sector Nueva Chirica en San Félix solicitan a técnicos de la Estatal Hidro Bolívar acercarse a la comunidad para hacer las debidas reparaciones en cuanto al suministro de agua potable, pues aseguran que desde hace 6 meses no cuentan con dicho servicio y que además ya han agotado todos los recursos enviando cartas a este organismo sin que hasta ahora hayan recibido respuesta. Una problemática que los afecta también económicamente, pues aseguran que entre 4.000 y 10.000 bolívares tienen que pagar a camiones cisternas por la compra de un tambor de 1.000 litros de agua. Más de 2.500 trabajadores del sindicato Corpoelec Aragua protestaron para exigir la actualización del contrato colectivo vigente hace 6 años. También denunciaron malas condiciones laborales y altos niveles de inseguridad. De no acatar con sus exigencias, en los próximos días llamarán a una huelga colectiva, ya que aseguraron que los trabajadores de Zulia, Portuguesa y Carabobo se unirán a sus luchas reivindicativas. Existen reportes de situaciones que se están registrando en los municipios Mara y Guajira, sobre todo en los caseríos alejados y más cercanos con la frontera colombo-venezolana, donde se estarían registrando casos de desnutrición tanto en niños como en adultos. Ante la ausencia de centros de salud en estos dos municipios, en Mara y en Guajira, estos afectados, estos niños afectados, están siendo trasladados hasta hospitales ubicados en la capital zuliana. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel y Televen. Bueno, pasamos a revisar el pronóstico del tiempo para la jornada de este viernes, primer día del mes de abril, en base pues a lo que nos presenta el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMET. Ellos en su página pues nos señalan que inestabilidad atmosférica originada por vaguada en niveles altos de la troposfera y vientos alisios en niveles bajos favorece la formación de nubosidad acompañada de precipitaciones dispersas en la mayor parte del país, esto a excepción de la zona norte de Falcón y del estado Zulia. Pero revisando en detalle, pues tenemos el siguiente pronóstico para Maturín. Nubosidad para el día de hoy, una temperatura entre 22 y 36 grados centígrados. Pasamos con Ciudad Bolívar, la temperatura mínima también se mantiene en 22 grados y la máxima en 36 grados centígrados, nublado con precipitaciones y tormentas eléctricas. Esto en el caso de Ciudad Bolívar, atención. Y en el caso de Mérida, nublado con una temperatura entre 18 y 33 grados centígrados. Bueno, recuerden que este pronóstico es válido para las próximas 6 horas, aproximadamente hasta las 12 del mediodía. Si usted desea ampliar esta información, puede ingresar a la página www.inamed.gov.be. Nos vamos ahora con Ricardo Salmerón, él nos tiene la información del tránsito para cerrar esta semana.
Comenzamos informándoles que hay buena circulación en la avenida Urdaneta Flor Amarillo en el sentido Paseo Las Industrias, esto es en Valencia. También nos dicen que hay un camión volcado en la Panamericana, sentido Tejeridas, a la altura de Los Colorados. De Casarapa al Metropolitano bastante bien, esto es la autopista Gran Mariscal de Ayacucho, algo de cola en la entrada del túnel, pero luego del Turpial mejora. 5:55 AM nos enviaron este mensaje. También vamos a reseñar lo siguiente porque dicen acá Jan Escobar que gracias al Twitter transmitido ayer por el noticiero en la avenida principal de Los Cortijos, Hidrocapital reparó una fuga de aguas que había allí. Hacemos otra denuncia, en este caso de la estación del metro en Plaza Sucre, acá también en Caracas, está deteriorada la acera y bueno, pueden ustedes ver también la acumulación allí de basura. Pasamos a otro tema más agradable porque ahora vienen los desayunos que nos envían. Aquí tenemos estos patacones que vienen directamente del Zulia, una nené que nos saluda. También nos envían esta imagen del Nazareno para que cuide y proteja a los trabajadores del noticiero y a todos los venezolanos, lo hacemos extensivo a todos ellos. Una empanadita que se están comiendo por acá, golfeados, las arepitas que ya están listas. Mira, este mensaje es importante porque llegó el mes donde la gente con clase cumple años. Yo cumplo el 20, por cierto. Ajá. Otro desayunito aquí. Finalizamos con esto que no lo había visto. Es una canoa de pan rellena de huevo y pollo desde lechería. Oye, Dios mío, creativo, con mucha proteína. Están inventando bastante nuestros televidentes. Sí, señor. Mira, continuando en la tónica de las denuncias, voy a insistir, señores, el hueco de los dos caminos está en el canal central. ¿A qué altura está de eso? la vía? Es un hueco. ¿Pero a qué altura de los dos caminos? A la, diagonal a la iglesia Don Bosco de los Dos Caminos. Okay. Justamente allí donde está el semáforo, es un hueco en el canal del medio que tiene una cabilla que sobresale. Es un peligro Claro. para vehículos y también para las personas que transitan caminando por allí, pues pueden tropezar, caer, etcétera. Que se tomen medidas, esperemos pronto con respecto ¿Eso a ese hueco. correspondería a cuál jurisdicción? Bueno, los dos caminos de Sucre, es municipio de Sucre. ¿Sería Sí, en la alcaldía? Rambla Gallegos, eso es municipio de Sucre. Bueno, entonces sería la alcaldía de Sucre. Sí. Ya saben, los amigos de la alcaldía de Sucre. Sí, señor. Pásense por allí. Bueno, vamos a resumir algunas notas que van a tener detalles, ¿no? En breve, cuando comencemos a presentar las historias de esta primera emisión del noticiero de Televen. En este caso, bueno, la información de sucesos está marcando pauta. Hay varias informaciones de lo cual hicimos un resumen en la apertura de este programa. También, adicionalmente, tenemos información sobre el comienzo de hoy, 1 de abril, del cobro del pasaje. Recuerden, ya saben, los que vayan a utilizar el transporte público, 35 bolívares es la tarifa a partir de hoy. También, bueno, otras informaciones que tienen que ver con la cotidianidad informativa, por ejemplo, lo ocurrido en la Asamblea Nacional, la decisión que tomó la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de rechazar la reforma de la ley del Banco Central de Venezuela, el acuerdo a que llegaron para muchos sorprendentemente gobierno y oposición en cuanto al exhorto del Papa para buscar diálogo y entendimiento, la información internacional, en este caso, pues la justicia belga aprobó la extradición a Francia del terrorista Salah Abdeslam, información sobre la crisis política en Brasil. Conversaremos en el espacio de entrevistas con Víctor Maldonado, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Caracas, y cerraremos como siempre con arte y espectáculos. Buenos días, tengan todos y feliz viernes. Nos incorporamos al noticiero Primera Emisión, Héctor Matos y Gaudí Peroso, y estamos acá para informarles. Hola Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo amanece? Buenos días, mi querida Gaudí Peroso, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Comenzamos de inmediato con los detalles de las informaciones. A esta hora saludamos a nuestra intérprete de señas, Ángeles Soto, y a la comunidad de sordos que se encuentra en sintonía de Televen. Comenzamos con los detalles. Les comentamos, amigos, que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaró inconstitucional la reforma parcial de la ley del Banco Central de Venezuela, sancionada por la Asamblea Nacional el pasado 3 de marzo. Así lo publicó en su cuenta de Twitter el director de comunicaciones de la Asamblea Nacional, Oliver Blanco. La Sala realizó un estudio comparado de las constituciones de países que consagran sus bancos centrales como instituciones públicas y autónomas, llegando a la conclusión de que en su mayoría la designación de sus autoridades corresponde al Poder Ejecutivo Nacional. La ley sancionada por la Asamblea Nacional pretende atribuirle al Parlamento Nacional competencias para designar, ratificar y remover al presidente y demás directores del BCB al margen de los preceptos constitucionales, según esta sentencia.
A otro tema, fue comisionado un fiscal del estado Táchira para que investigue la muerte del sacerdote Darwin Zambrano Gámez, de 36 años, quien fue localizado sin vida en el Parque Metropolitano de San Cristóbal. El religioso fue encontrado con múltiples heridas ocasionadas con un arma blanca, presuntamente para ser despojado de la motocicleta con la que se trasladó hasta el parque. El sacerdote era párroco en la comunidad de San José de Bolívar, en el municipio de Francisco de Miranda de la entidad. Por su parte, la diócesis de San Cristóbal se pronunció a través de un comunicado donde envían sus sentidas condolencias a sus allegados y familiares. El texto manifiesta que tanto el obispo como los familiares y el presbítero de la diócesis esperan que las investigaciones logren aclarar lo ocurrido y puedan dar con los responsables de este crimen para ser llevados a la justicia. Asimismo, pidieron a los órganos correspondientes que se den los pasos respectivos para conseguir a los culpables y castigarlos según el ordenamiento jurídico vigente en el país. Finalmente manifestaron que imploran a Dios que toque el corazón de los delincuentes y obre en su misericordia, la conversión y el perdón por este horrendo pecado. Bien, les comentamos que un sargento muerto y 5 oficiales heridos dejó una fuerte explosión en la base naval de Puerto Cabello. El incidente fue originado presuntamente por un cañón que explotó en una de las naves de la Armada. La explosión se produjo cuando el personal profesional y de tropa manipulaban municiones de salva de los cañones del buque patrullero oceánico Guayquerí. La víctima fatal fue el sargento Mario Peroso, de 26 años. Los heridos fueron llevados al Hospital Naval Francisco Isnardi de Puerto Cabello. Pacientes con enfermedades crónicas protestaron en Altamira para exigir la dotación regular de insumos y medicamentos. Aseguran que 200.000 vidas están en riesgo por no recibir tratamiento adecuado. En el documento, los pacientes consideran que no se están tomando las medidas necesarias para evitar daños irreversibles a la salud de los afectados. Por ello, piden al Ejecutivo se reconozca la gravedad de la situación, se establezcan mecanismos inmediatos que incrementen los inventarios e insumos médicos e incluso se acepten ayudas internacionales y se asuman responsabilidades. Abril iba a ser un mes catastrófico si no se toman las acciones necesarias. ¿Y cuál es la acción más necesaria? Que se activen los mecanismos de ayuda humanitaria, es la única opción que vemos por ahora. Que lo activen por un tiempo determinado, 6-7 meses, mientras que el gobierno nacional solventa el tema de las deudas que tienen con las farmacéuticas. Es necesario, es la vida de las personas. Si no lo hacen, aquí están condenando a las personas a la muerte. Las personas afectadas comentan que no solo se enfrentan a las fallas de medicamentos, sino a los problemas de insumos para el diagnóstico y la evaluación en los centros hospitalarios. Los pacientes renales tienen doble viacrucis porque ellos están pensando, están aún en una máquina, entonces no hay reactivos para ser trasplantados a los pacientes de donantes cadavéricos, no está el reactivo para eso, entonces ellos están allí en diálisis con riesgo de que no hay insumos y tampoco pueden ser trasplantados. Desde el mes de diciembre dejamos de recibir el medicamento Herceptin, que es un antimonoclonal específico para cáncer de mama, el cual, bueno, ya yo llevo en total 34 quimioterapias, 35 radios, mastectomía, y en la suspensión del tratamiento puede implicar la recaída de esta enfermedad tan dura. Solamente el que lo pasa y lo vive sabe lo duro que puede ser esta enfermedad. No ha hecho el gobierno todavía ninguna gestión de compra a través del Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud. Ese fue el mecanismo que permitió que después de la crisis de 2013 y 2014 fuera superada y las personas tuvieran tratamiento durante todo el año pasado y principios de este año. Si no se hace la compra, y siempre va a tomar unos meses, estamos hablando de 61.000 personas afectadas. Los pacientes con enfermedades crónicas continuarán recolectando firmas para este documento y tratarán también de hacérselo llegar a las autoridades, sobre todo a la Vicepresidencia de la República. Mardoley Prim, Televen. Jefe de seguridad de Brasil renuncia a su cargo tras criticar duramente al gobierno de Dilma Rousseff. Detalles de esta y otras notas internacionales a la vuelta. Sigan con nosotros. El presidente Nicolás Maduro recibió en el puerto de La Guaira el buque Gran Roque cargado con 1.400 toneladas de atún como parte del reimpulso de la industria pesquera nacional. Señaló que se debe romper el sistema bachaquero en el país. Por ejemplo, este atún que llega aquí después de tremendo esfuerzo debe ser distribuido para que llegue con calidad y a buen precio. Tenemos que romper el sistema parásito, especulativo, bachaquero de distribución de los productos,
que es lo que más daño le está haciendo al pueblo. Ese atún no puede caer ni 1 kilo en manos de parásitos ni bachaqueros, porque utilizar la economía y el poder de la economía para hacer sufrir a la familia y al vecino es un crimen. El mandatario nacional rechazó la muerte de los 2 policías en el estado Táchira, al igual que la quema de los 3 autobuses de la Universidad de Oriente en el estado Anzoátegui. Hay cosas dolorosas, a veces muy dolorosas. La muerte de estos 2 policías en Táchira. ¡Qué dolor! Ayer nos quemaron 3 autobuses. No es una cosa de loco que unos guarimberos lleguen y quemen 3 autobuses que son para el transporte de estudiantes. Es doloroso. A mí me da mucho dolor. El jefe de Estado atendió las denuncias del sector pesquero sobre buques que se encontrarían detenidos en puertos de Panamá, por lo que afirmó que se comunicaría de forma inmediata con el presidente Juan Carlos Varela para resolver la situación. Y la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad un acuerdo de acogida de las palabras del Papa Francisco en favor del diálogo, la justicia y la paz en Venezuela. Ambas bancadas se comprometieron a buscar condiciones para un diálogo con resultados. La propuesta inicial de la bancada opositora fue presentada por William Dávila y en ella se pedía la liberación de los presos políticos, que se aceptara la ayuda humanitaria en materia de alimentos y medicamentos y el cese del discurso de odio por parte del gobierno. Sin embargo, el Polo Patriótico rechazó la propuesta por considerar que politizaba el mensaje del Papa Francisco. Tras un debate de poco más de 1 hora y un receso de 5 minutos, ambas bancadas llegaron a un acuerdo único de 6 puntos que daría pie a un posible diálogo en el país. Acuerda, primero, hacer nuestro en toda su extensión y trabajar de buena fe para que se lleve a la práctica y a la realidad el exhorto del Papa Francisco en pos del bien común, fomentar activamente las condiciones para iniciar un diálogo fecundo y un entendimiento verdadero que permita alcanzar la deseada paz. Tercero, comprometernos como Asamblea Nacional a trabajar para que todas las organizaciones políticas que hacen vida en el país diriman sus diferencias y las resuelvan dentro del estricto marco de la Constitución. El Polo Patriótico aseguró que la reconciliación pasará por el reconocimiento del otro, mientras que algunos diputados de oposición pidieron la mediación del nuncio para alcanzar el diálogo. Un acuerdo dentro del espíritu de la reconciliación, del encuentro, que es lo que está en el párrafo de la oración en su día de bendición que Francisco le envió al pueblo venezolano el domingo de Pascua. Hagamos buenas las palabras de su santidad, que tengamos un diálogo sentados, como dice Francisco, y no de pie. El que habla de pie se confronta. La próxima sesión de la Asamblea Nacional fue fijada para el martes de la semana que viene en horas de la tarde. Mardoley Prim, Televen. De 8 impactos de bala fue asesinado el alcalde del municipio La Ceiba del estado Trujillo, Marcos Tulio Carrillo. Así lo dio a conocer el gobernador de la entidad, Henry Rangel Silva. Según información preliminar, el alcalde Tulio Carrillo se encontraba en las adyacencias de su residencia en la localidad de Santa Apolonia cuando fue impactado desde un vehículo en marcha. El burgomaestre fue trasladado a una clínica de Sabana de Mendoza, donde llegó sin signos vitales. Y un hombre fue asesinado dentro de una ambulancia cuando estaba siendo trasladado al hospital del Llanito, aquí en Caracas. Terry Jesús Lezama, de 21 años, había recibido un tiro en la espalda que lo atravesó cuando se encontraba en los valles del Tuy, por lo que fue recluido en el hospital Luis Racetti. Posteriormente fue trasladado al hospital del Llanito. Cuando se encontraba en camino dentro de la ambulancia en la vía Petare-Santa Lucía, un grupo de motorizados interceptaron el vehículo, bajaron al chofer y al camillero, abordaron la unidad y le dieron varios disparos al herido, quien falleció. En este hecho, una mujer identificada como Nancy Rodríguez, de 57 años, también recibió un tiro en la cabeza. En otro caso, Pedro Antonio Valladares, también de 21 años, fue asesinado cuando salió de su casa a comprar un refresco en La Dolorita. Para robarlo, él salió a la bodega a comprar un refresco y ahí lo clavaron a plomo, que no fue para robarlo porque le quitaron los zapatos, el teléfono y una guaya que él cargaba de plata. Con estos casos estaría cerrando el mes de marzo con 426 ingresos aquí a la morgue de Bellomonte, solamente del Distrito Capital. Marcos Colombo, Televen.
Fueron retenidas 3 unidades de transporte por presuntos encapuchados en los alrededores de la Universidad Católica del Táchira. Esto para protestar por el aumento del pasaje. Los manifestantes exigían la presencia de representantes del sindicato de transportistas. Posteriormente, un vehículo de Corpoelec también fue secuestrado y quemado, hecho que fue rechazado por los estudiantes desligándose de esas acciones. Entre tanto, el gobernador José Gregorio Bielma Mora calificó el suceso como un guión que ratifica que hay células terroristas en la Universidad Católica del Táchira. Un informe exclusivo sobre el caso de los 2 cadetes fallecidos y otros 100 intoxicados aparecen en quinto día que ya está en todo el país. El documento de la fiscal sobre la corrupción policial y un trabajo de investigación de cómo mataron al jefe de guardacostas de la Armada en Puesto Fijo, además de las transferencias sospechosas de venezolanos a paraísos fiscales investigadas por la policía de Estados Unidos, son temas de este periódico certificado por su influencia en anunciantes y lectores. El Supremo Tribunal Federal de Brasil aprobó una medida cautelar que aparta de la investigación sobre el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva al magistrado de primera instancia Sergio Moro a cargo del caso Petrobras. La mayoría del Senado brasileño votó a favor de ratificar la orden judicial. El alto tribunal invalidó la decisión del juez Moro de hacer pública la conversación grabada entre Lula da Silva y Dilma Rousseff con relación al nombramiento como jefe de gabinete de su gobierno. También en Brasil, el jefe de la Fuerza de Seguridad de esa nación, coronel Adilson Moreira, renunció a su cargo tras haber difundido una carta con duras críticas hacia la presidenta Dilma Rousseff. Moreira considera que el gobierno de Rousseff no se encuentra interesado en el país, solo piensa en mantenerse en el poder a cualquier costo. Por su parte, el Ministerio de Justicia brasileño emitió un comunicado donde recalcó que las declaraciones del coronel fueron muy graves y que se tomarán como una falta disciplinaria. Y diversas protestas se registraron en Argentina debido a los despidos masivos en el sector público y el aumento de tarifas en el transporte, servicios básicos y alimentos. Sindicalistas advirtieron que terminó la luna de miel con el gobierno de Mauricio Macri debido a que los bolsillos de los argentinos están al límite con una inflación anual estimada en 30%. El gobierno de Bélgica aprobó la extradición a Francia de Salem Abdeslam, uno de los sospechosos claves de los atentados del pasado 13 de noviembre en París. El hombre se encuentra dispuesto a colaborar con las autoridades. Al sujeto de 26 años se le acusa de desempeñar un importante papel en los hechos que dejaron 130 muertos. Llegó el momento de revisar un adelanto de lo que va a tener Carlos Fernández en la próxima parte. Así es, buenos días Carlos, cuéntanos, ¿qué nos tienes preparado? Bueno, nosotros no abandonamos el tema económico, es fundamental, vital dentro de lo que es la dinámica informativa del país. Estamos involucrados o inmersos de repente en una trapisonda con una crisis político-institucional y un debate interno en la instancia del Poder Legislativo venezolano, pero al final de cuentas la economía es el motor que mueve un país y está severamente lastimado ese motor. Entonces, bueno, hemos concluido el primer trimestre de este año, el nivel de expectativa se mantiene, por supuesto que también el nivel de incertidumbre, y en este caso vamos a hacer un repaso, ¿no?, de todo esto con el director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Caracas, Víctor Maldonado, quien nos acompaña en la mañana de hoy. Así que enseguida te retorno con ustedes. Bueno, Víctor, bienvenido. Víctor Maldonado, director ejecutivo de la Cámara de Comercio. Decía que, bueno, culmina el primer trimestre, el nivel de expectativa se mantiene, no hay anuncios claros y definidos, apenas un atisbo en materia cambiaria. Ha pasado casi un mes, ¿verdad?, de esos anuncios y todavía no se termina de desglosar, de desmenuzar cómo va a trabajarse el sistema 10, el sistema complementario, bueno, y el paralelo, ni qué decir, ¿no?, en la situación en que se encuentra. Bueno, yo creo que perdimos el primer trimestre y que vamos en ruta a perder el segundo. Porque mientras el gobierno no caiga en cuenta de que lo que está haciendo es esencialmente malo, que su punto de vista sobre la economía es inadecuado, que la forma como administra sus relaciones con las empresas es mala, y mientras el gobierno crea que
el gobernar es hacer propaganda y hacer una cadena nacional, pues seguiremos en esta inercia hacia una crisis que ya tiene al 80% de la población en condición de pobreza. El empobrecimiento es atroz, la gente está tomando decisiones dramáticas sobre su propia cotidianidad y lo peor es que las expectativas dan como para entender que esto no se resuelve ni rápidamente, no hay milagros posibles y que este gobierno que tendría la responsabilidad de atajar la crisis está muy distraído como para que sea él el que resuelva esta circunstancia que ellos mismos crearon. Hoy hay un reportaje que publica una investigación, por cierto, al margen, pero no es desvinculado de lo que tú señalas, como es la alimentación del venezolano, un reportaje que aparece de una investigación de la Universidad Central de Venezuela que es realmente dramático. Dramático sobre lo que es el consumo de los nutrientes fundamentales del venezolano. Dramático por cómo ha caído el consumo. Dramático porque no hay acceso a tales o cuales alimentos. Dramático porque la gente está comiendo a veces 1 o 2 veces al día. Oye, y lo demás es el discurso y la retórica. Se está comiendo mal, se está comiendo menos, pero además, más allá de la alimentación, que ya esencialmente es vital, pues está esta tragedia cotidiana con las medicinas. Los enfermos crónicos, bueno, ayer aquellos hubo que... otra manifestación en ese Exacto, sentido. A quienes les manifiesto mi absoluta solidaridad, porque ellos están jugándose la vida, y una vida que tal vez no puede esperar 60 días a que el gobierno resuelva. Hemos dicho varias veces que el gobierno siempre le ha faltado sentido de urgencia. Creo que el gobierno está entrampado en una ideología que no da para ninguna otra cosa que para este inmenso fracaso. Creo que esa insensibilidad ideológica del gobierno va a poner en peligro real las vidas y el bienestar de buena parte de los venezolanos. Y creo que lo que se está exigiendo es tan sencillo como un viraje bastante importante de lo que se hace hasta ahora. Mira, los problemas de la economía seguirán agravándose mientras el gobierno aplique controlismo. Los problemas de este Estado seguirán agravándose mientras el Estado, en lugar de limitarse, siga creciendo. ¿Para qué nos ha servido un gobierno con 7 vicepresidentes, 30 ministerios y 100 y tantos viceministerios si los resultados son tan malos? ¿De qué nos sirve el estatismo, las empresas públicas, si todas ellas están arruinadas, si todas ellas consumen presupuesto y no generan utilidades, si ninguna de ellas está articulada a la cadena industrial que le pertenece? ¿De qué nos sirve? Y yo creo que la reflexión tiene que ser que este Estado no es financiable, que este Estado no es viable, que debemos reducirlo, que debemos exigir concentración en cosas cruciales como el derecho a la vida, la generación y fortalecimiento de la infraestructura de servicios, y que todo lo demás tiene que dejarse al libre mercado, al sector privado, a la competencia y a la capacidad productiva de los venezolanos. Ahora, la jerarquización que al parecer dan los factores del poder se inclina hacia el tema político, hacia el asunto político. El tema económico sí existe, pero ellos creen que la prioridad es lo político y resulta ser que el país está centrado más bien en el problema de lo cotidiano. El problema de lo cotidiano gira y se centra alrededor de lo económico. Lo que pasa es que en un Estado autoritario, lo económico se decanta en las soluciones políticas. Aquí la solución es, o sea, lo económico se soluciona cuando el gobierno, por ejemplo, deje de centrar su lógica dentro de un decreto de emergencia y deje de jugar a las reglas y a las fuerzas del mercado. O sea, aquí todo se ha concentrado, lamentablemente, en el inmenso poder que este Estado autoritario ha acumulado y que está malversando sistemáticamente. Ahora, si tú, por ejemplo, Víctor, no cancelas esa deuda a los proveedores internacionales, que está bien, el Estado dice que no es suya, pero el Estado se comprometió y firmó convenios con el sector privado para asumirla o asumir su pago en dólares, y el privado le pagaba aquí en bolívares a la tasa oficial que estableciera en ese sentido. Pero si no cumples ese compromiso, tú no ganas nada con presentar una cadena nacional o un reportaje diciendo que trajiste atún en el barco Gran Roque. Porque eso te va a solucionar nada más que episódica y coyunturalmente el asunto. 1.500 toneladas de atún ni siquiera son horas de un día de consumo del venezolano, que consume unas 30.000 toneladas de alimentos por día, 1 millón de toneladas de alimentos mensuales y 12 millones de toneladas de alimentos al año. Entonces, todo eso es propaganda. Aquí hay que arrancar al sector productivo y para que arranque tiene que haber garantía de los derechos de propiedad, garantía de libre mercado, respeto al hecho social empresa y eliminar los controles de cambio, de costos, de precios, que no han servido para nada, porque no han atajado la inflación, no han garantizado el abastecimiento, no garantizan eso que ellos llaman la soberanía alimentaria, no han garantizado tampoco la estabilidad de la novela. Un inmenso fracaso
porque han producido exactamente lo contrario que ellos se han propuesto. Ahora, por ejemplo, ese karma, ese fardo tan pesado como es la inflación, no se enfrenta. ¿Por qué crees tú que no se enfrenta al problema de la inflación, que es lo más grave que está castigando al pueblo venezolano? Porque la inflación es el resultado aquí y casi en cualquier lugar del mundo de la más absoluta indisciplina fiscal. Este gobierno no se rige por un presupuesto. Este gobierno cree que el dinero no tiene límites. Este gobierno imprime billete que no tiene que ver ni con la capacidad productiva ni con las reservas internacionales. Y mientras haya indisciplina fiscal, mientras el gobierno crea que gobernar es lo que se le ocurra cada vez que hace una cadena, mientras el gobierno se comprometa muchísimo más allá de las capacidades del Estado venezolano, mientras el populismo sea el que rige las relaciones con el ciudadano venezolano, mientras crea que regalar providencialmente al venezolano aquello que no puede regalar porque no se puede pagar. Mientras eso ocurra, nosotros estaremos condenados a la inflación. Por lo tanto, para parar la inflación necesitamos disciplina, sobriedad pública y muchísimo divorcio con esta demagogia y este populismo que parece ser el signo de nuestros tiempos. Ahora, tantos anuncios, tantas reuniones, tantos consejos de que han servido, porque al final de cuentas está la inflación, no se paga a los proveedores, se inutiliza cada día más el aparato productivo nacional. ¿Y dónde vamos a desembocar en definitiva? Mira, mientras el gobierno no cumpla sus propias reglas del juego, porque el default comercial fue el incumplimiento de parte del gobierno de su propio régimen de control cambiario, mientras eso ocurra, pues seguirá planteada una inmensa desconfianza. Yo lo que creo es que hay que construir nuevas reglas del juego, formular nuevos consensos, respetarlos y, por supuesto, arroparnos hasta donde nos llegue la cobija. Pero eso tiene un límite, Víctor, porque o sea, va a llegar un momento en que no vas a encontrar, por más que seas el que tiene el monopolio, el Estado en este caso de las divisas, no vas a encontrar alimentos, va a haber una escasez mucho mayor, un desabastecimiento más agudo, entonces va a llegar un momento que la gente se va a desesperar, ¿no? Eso no se tiene por qué enunciar en términos de futuro, ya estamos en ese límite. Lo que ocurre en la calle es escasez, es angustia, es esa pesadez que todos tenemos encima y es precisamente porque estamos en el límite y cerca de un colapso que por supuesto nadie quiere. Sí, una situación realmente lamentable. Bueno, Víctor, te agradezco mucho pues que hayas compartido con nosotros en la mañana de hoy. Te renuevo la invitación para una próxima oportunidad. Gracias. Como siempre, hacemos una pausa y al regreso el segmento de arte y espectáculos en Lo Actual. Venezuela, feliz inicio de abril y bienvenidos todos a Lo Actual, tu sección favorita del mundo del arte y del espectáculo. Recuerden que pueden escribirnos, enviarnos todos sus comentarios a nuestras cuentas en Twitter, @loactual, Instagram, @loactualpisotv y por supuesto mi cuenta en todas las redes sociales, @silvacontinanza. Comenzamos las informaciones contándoles que hace pocas horas se dieron a conocer los nominados a los Hit Latin Music Awards 2016, en lo que Venezuela dice presente. El dúo Chino y Nacho son uno de los más nominados a lograr 3 como Mejor Banda o Grupo, Mejor Video por Me Voy Enamorando y Mejor Artista Región Andina. En esta última categoría también se encuentra el dúo Los Cadillacs. Por su parte, la superbanda de Venezuela, Guaco, está presente en la categoría de Mejor Artista Tropical. Y Tomás de Latin Boy obtuvo una nominación como Artista Revelación. Muchas felicidades a todos esos venezolanos que siempre nos representan en el exterior y les recordamos que esta premiación se llevará a cabo el mes de junio. Cambiamos de tema y es que Alejandro Fernández será honrado en los Billboard Latin Music Awards que se celebrarán el 28 de abril en el Band United Center de Miami, Florida. El cantante mexicano recibirá el premio Billboard Salón de la Fama en manos de su hija Camila Fernández, con quien además cantará a dúo. Padre e hija se suman a los shows ya confirmados de Nicky Jam, Víctor Manuel, Daddy Yankee y Don Omar. Además, durante la ceremonia de premiación que reconoce a los artistas de la música latina, el mexicano Marco Antonio Solís recibirá el premio a la trayectoria. Y la legendaria chaqueta usada por Harrison Ford en Star Wars El Despertar de la Fuerza para interpretar a Han Solo fue puesta en subasta por 31.000 euros, es decir, $34.000. La clásica chaqueta de cuero hecha a la medida para Han Solo y autografiada para el intérprete del famoso contrabandista permanecerá en el portal East Only hasta el 11 de abril. Asimismo, el comprador recibirá un certificado de autenticidad de la productora Lucasfilm.
El dinero obtenido con la venta de esta prenda irá destinado al Langone Medical Center de Nueva York y Face, entidad sin fines de lucro que investiga el tratamiento y las nuevas curas para la epilepsia, enfermedad que padece la hija de Ford. Y Eva Longoria ha tenido un momento que seguro será su favorito por mucho tiempo, pues en su viaje a Roma conoció al Papa Francisco. La estrella se une a Leonardo DiCaprio, Angelina Jolie y Maradona, quienes tuvieron la oportunidad de conocer al pontífice y no dudó en compartir en su cuenta de Instagram la experiencia durante sus vacaciones con su prometido José Antonio Bastón. En la imagen se puede observar la mirada de admiración de la actriz de 41 años y su dulce sonrisa. Hace 10 meses, la intérprete de Mujeres Desesperadas ya había visto al Papa en un discurso en la Casa Blanca, pero desde muy lejos. Y el reconocido cantautor Fonseca estrena hoy el video musical del tema Vine a Buscarte, el cual pertenece a su último álbum Conexión. El equipo de colombianos nos envió un adelanto que están viendo en este momento. El video cuenta una historia de amor y se rodó cerca de Barranquilla, Colombia, en el mes de febrero. Solo faltan horas para este esperado estreno, así que pronto les daremos más detalles. Y el estreno de Buscando a Dory esta vez más cerca, y Pictures y los directores del film han empezado a sacar a la luz nuevos materiales de la secuela de Buscando a Nemo para promocionarla. Entre ellos destaca una colección de imágenes inéditas que revela a los nuevos personajes que compartirán aventuras con Dory. Entre ellos podemos ver a los padres de Dory, a una ballena beluga llamada Bailey, un tiburón ballena conocido como Destiny y a Hank, un pulpo cascarrabias. Los representantes comentaron que el océano está lleno de millones de especies y la gente no quiere sentir que se pasa la película en un estanque. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones. Recuerden sintonizar las emisiones Meridiana y Estelar de su noticiero Televen. Feliz fin de semana. El pase es contigo, Carlos. Hasta el lunes. Bien, gracias. Bueno, está culminando una semana muy intensa, muy activa y que deja además una estela de proyección hacia la próxima, ¿no? Fue muy fuerte el amanecer de este día, ¿no? ¿Cómo no? Sonó poético, Sonó Carlos, poético. pero es así, muy intensa. No, Bueno. terrible. Noticias de malas, noticias buenas, en fin, bueno. Bueno, lo que pasa es que veníamos también desde el descanso de Semana Santa y encontramos una semana tan intensa esta desde el punto de vista noticioso que pues, impacta, por supuesto. Vamos a ver cómo se proyecta la otra. Vamos a ver, esperemos que con mejores noticias, ¿no? Ojalá sea así. Bueno, en el espectáculo siempre tenemos buenas.